¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta nueva sesión en la que vamos a hablar de otra etapa del Zócalo. Vamos a hablar ahora, como veníamos haciendo la semana pasada, del Zócalo durante las fiestas del Centenario. Nos habíamos quedado, y no se me olvida, en el 15 de septiembre. Habíamos recorrido ya los primeros 15 días o 14 de septiembre de 1910, y ahora pues estamos precisamente en septiembre y celebrando pues, recientemente, hace 2 días, las fiestas patrias, y vamos a recordar lo que pasó en ese 15 de septiembre de 1910, cuando verdaderamente la fiesta fue apoteósica. Todo México, y acuérdense que siempre que digo México me refiero al centro de la ciudad, participó seguramente en esta fiesta, en estas fiestas, pero lo interesante es que en todos los demás espacios de la ciudad, es decir, en Tacubaya, en San Ángel, en Xochimilco, en Tláhuac, en Milpalta, en Ixtacalco, en la Villa de Guadalupe, en donde ustedes quieran, hubo fiesta. Por supuesto, siempre hay, pero en este caso, como era el centenario, pues las fiestas fueron mucho más sonadas. Desafortunadamente yo no conozco ninguna crónica, por ejemplo, que me cuente cómo fue el centenario en Tacubaya, o cómo que ahí, pues siempre les he comentado, que ahí vivía gente muy, muy rica, o tenía sus casas de descanso, pero yo creo que todos los que pudieron vinieron a México. Es decir, se fueron al centro, lo que hoy diríamos a festejar el centro, se fueron a recorrer las calles, a conocer la iluminación en la noche, a ver los desfiles, que como les decía la vez pasada, y vimos, ya platicamos de alguno, no vimos nada, me acuerdo bien que las fotos las vamos a ver hoy de corridito, porque además ni siquiera las tengo bien ordenadas, las vamos a ir platicando, pero esto, pues la gente aprovechaba para venir al centro de la ciudad, o sea, a México. Pero eso no quiere decir que así como se celebra ahora, claro, este año lo hemos venido platicando, pues es excepcional y no hubo fiestas en los pueblos, desafortunadamente en los pueblos, ni en las delegaciones, ni en ningún lado, porque, dije delegaciones, es una mala costumbre en las alcaldías, ni en ningún lado, porque pues, como bien sabemos, ahora el grito de independencia fue sin gente. Quienes tuvieron la oportunidad, como yo, de ver la ceremonia de este 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, yo creo que nunca se nos va a olvidar haber visto ese espacio tan enorme vacío. Las campanas de la catedral resonaron fuertísimo con un eco impresionante porque estaba vacío. O sea, yo creo que desde que Guadalupe Victoria celebró el primer grito, que no tocó la campana, porque ya dijimos que la campana llega ahí hasta 1896, si mal no recuerdo, cuando Porfirio Díaz la trae de Dolores para acá. O sea, las primeras celebraciones del grito, y es bueno comentarlo, no tuvieron pues un grito, como lo entendemos hoy. Las primeras celebraciones en la Ciudad de México, porque acuérdense que el primero que celebra el inicio de la guerra de independencia con Hidalgo fue Ignacio López Rayón en Huichapan, Hidalgo. Ahora se llama Estado de Hidalgo en su honor, y allí lo celebra, y allí hacía de haber hecho alguna arenga porque estábamos en 1813, o sea, Hidalgo tenía 2 años de muerto y 3 años de haber empezado la guerra de independencia, pero es la primera celebración. Pero ya digamos, con el establecimiento de la República Federal, y siendo Guadalupe Victoria el primer presidente de México, pues la primera celebración de independencia sí la lleva a cabo Guadalupe Victoria, pero eso sí, me he encontrado con los bandos y algunos relatos en donde no se habla de que desde el balcón principal hizo una arenga. Hacían una fiesta popular en la Alameda, y ahí sí se leía algún discurso. ¿Por qué? Pues desde el balcón de Palacio, ¿quién los oía? Acuérdense que no había micrófonos, ahí solamente era para ver desfiles o para recibir las muestras del júbilo popular, como dijimos cuando regresó Juárez a la Ciudad de México después del fusilamiento de Maximiliano. Pero realmente lo que se dice, el grito, como lo conocemos hoy, en donde se toca la campana y vienen esas arengas, pues fue primero la campana solamente con Porfirio Díaz, y no sé quién, ahí sí, voy a investigar, se los prometo, y si alguien de quienes nos escucha lo sabe, quién fue el primero que pudo realmente ser escuchado
por la gente a través de un micrófono y grandes bocinas. Eso me gustaría saberlo. Voy a ver si encuentro en algún lado quién fue el primero que gritó y que se oyó, porque yo no dudo, por ejemplo, que la primera ocasión es en 1896, cuando don Porfirio toca la campana, pues haya gritado ¡Viva México! Por supuesto, o sea, en esa emoción del momento, pues claro que lo debe de haber gritado, pero ¿quién lo escuchó? Eso es lo que me gustaría saber. Cuando se utilizaron por primera vez estas bocinas, no claro como las de ahora, que son fantásticas, pero bueno, tener alguna manera de reproducir el sonido de manera que la gente lo pudiera escuchar estando en el Zócalo. Pero entonces, insisto, volviendo a Guadalupe Victoria, pues era esto de ir a la Alameda, allí se decían algunos discursos, había lo que se llamaba una vela y que ya hemos platicado que hoy diríamos una velaria, o sea, un toldo desde Palacio. Eso me llamó mucho la atención la primera vez en uno de los bandos que leí lo de la vela se extenderá. Y yo me acuerdo cuando leí ese bando decía, pues, ¿cuál vela? Pues claro, ya después entendiendo pues el momento, son estas velarias que servían para que el presidente llegara caminando a la Alameda y allí se llevara a cabo el festejo popular. Por supuesto, durante la primera mitad del siglo XIX, pues la fiesta se extendía con un Te Deum en catedral. Y no se nos puede olvidar que Maximiliano fue el primero que va a Dolores a dar el grito, porque allí sí, en la casa de Hidalgo o afuera del templo, no me acuerdo bien de esto, pues sí, hace alguna arenga para recordar a los héroes, porque recuerden que Maximiliano es de los, pues no, es el primero que realmente va a comenzar lo que conocemos hoy como ese culto a los héroes, es decir, es el primero que manda hacer un óleo de Hidalgo. O sea, eso nos parece pues, tal vez muy raro, pero fue el primero también que hace una escultura de Morelos. Esa escultura que estuvo muchísimo tiempo en la Plaza de Guardiola, es decir, en la plaza que se hace chiquita, enfrente, a un costadito de la Casa de los Azulejos. Hoy hay un edificio que se llama Edificio Guardiola, que es del Banco de México, pero antes de esa casa estuvo la casa de los Marqueses de Guardiola y posteriormente, ahí en Madero, pues, enfrente de la Latino, posteriormente estuvo la casa de los Escandón, que se le conoció como la Casa de los Perros, misma que se demuele en los años 30 finales más o menos, y se construyó el edificio que hoy conocemos. Pero ahí es donde Porfirio Díaz iba a decir, donde Maximiliano coloca la primera escultura de Morelos, que luego se pasa a lo que se conoció como Jardín Morelos y que hoy es la Plaza de la Santa Veracruz, donde están el Museo Franz Mayer y la Iglesia de la Santa Veracruz, que desafortunadamente sufrió un incendio recientemente, y del otro lado está el Templo Maravilloso de San Juan de Dios, y junto, en lo que era el Hospital de San Juan de Dios, que está el Museo Franz Mayer. En esa plaza estuvo colocado un tiempo y se llamó Jardín Morelos y Plaza Morelos, y después se va a la Colonia Morelos, es decir, a Tepito, y allí sobrevive sobre la Avenida del Trabajo en un estado muy lamentable, porque fue víctima de una muy mala restauración, y ahora podemos decir que ya no tiene cara, es así como una trompada, es una cosa muy fea el estado en que se encuentra esa escultura, pero sobrevive, digamos, la sombra de lo que fue, vamos a decirlo así. Entonces, es Maximiliano el primero que manda, como les dije, pintar un óleo de Hidalgo, y que ahora está en el Palacio Nacional, en lo que se conoce como la Galería de los Presidentes. Están los héroes, es decir, está el sitio de Cuautla. Yo me acuerdo bien de esa galería, porque en algún tiempo, más o menos larguito, como unos 4 o 5 años, trabajé en Palacio Nacional, pero ya no me acuerdo de memoria. Está Iturbide, está Hidalgo, está el sitio de Cuautla, y bueno, ya están muchos presidentes, ¿no? Curiosamente, creo que fue en tiempos de Echeverría que mandaron a hacer un óleo de Moctezuma, o sea, como para no dejar pasar esos orígenes, pero pues junto a los presidentes se ven un poco extraño.
porque en Palacio Nacional no se rinde ningún homenaje a los virreyes. Si ustedes quieren conocer las efigies, las imágenes de los virreyes, tienen que ir al Salón de Cabildos en el Palacio del Ayuntamiento, que vale la pena visitar. Ya está abierto y se acepta el 30% de su capacidad. Está allá en el Zócalo, en el Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de gobierno, donde están sus oficinas. Ahí está el Salón de Cabildos, que es una maravilla, es una joya, y pues no se dan visitas en grupo por el momento, pero pues tienen actividades para, pues, sí, hay un guía que les puede explicar, pero ahí están la Galería de los Virreyes y hay otra en el Castillo de Chapultepec. En esos dos lugares se encontrarán los óleos de los virreyes, y presidentes pues están en la galería de presidentes, que se llama así, en Palacio Nacional, digamos, en lo que se conoce como el Patio de Honor, que es el sitio donde siempre, como les dije, vivieron los virreyes, se los he contado muchas veces, luego los presidentes, luego Juárez se traslada a su habitación, su casa habitación, al lado de la calle de Moneda, del lado de la calle de Moneda, perdón, y Porfirio Díaz traslada su residencia, digamos, al Castillo de Chapultepec, aunque no vivía ahí todo el tiempo, seguramente también tenía habitaciones en Palacio, pero su casa particular estaba en la calle de Cadena 8, que hoy es Venustiano Carranza, pero ya no existe la casa. Estaba cerca de la esquina con Bolívar, a la mitad más o menos, más cerca de Bolívar, pues, pero sobre Venustiano Carranza, que entonces se llamaba Calle de la Cadena. Ahí estaba la casa de Porfirio Díaz, y yo creo que ahí era donde pasaba la mayor parte del tiempo. Sin embargo, tenía pues habitaciones para vivienda en Castillo Chapultepec, y muy seguramente mantuvo algunas habitaciones también en el Palacio Nacional. Ya después de la Revolución, pues como sabemos, siguieron viviendo los presidentes en Palacio durante un buen tiempo, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, que decide dejar el Castillo de Chapultepec, convertirlo en Museo Nacional de Historia, y él irse a vivir a lo que después se conoce como Residencia Oficial de los Pinos, pero que en su principio era un ranchito, auténticamente un rancho, pues digo, enorme para estar dentro de la ciudad, pero rancho, a fin de cuentas nada que ver con las haciendas que habían sido o que habían estado cerca de allí, pues la hacienda de los Morales o la hacienda de la Teja, de la que ya hemos hablado, de la cual se forma la colonia Juárez y la Cuauhtémoc y parte de la Tabacalera. No, más bien la Juárez y la Cuauhtémoc y otras varias, ¿no? Hablamos del rancho de Santa María, donde se estableció la colonia Santa María de la Ribera, el rancho del Cebollón, donde está parte de la colonia San Rafael. O sea, había ranchos bastantes en toda esta zona cercana a la ciudad, y esa de Los Pinos se había mantenido en casa de una familia. Otro día hablaremos de Los Pinos, porque su historia no es muy conocida y tampoco hay muchos datos. Hay que indagar mucho todavía acerca de la casa original y de la extensión que tenía y todo eso, pero es ahí donde Lázaro Cárdenas se va a vivir, y esa sería más o menos una historia de la vivienda de los presidentes, hasta que el presidente López Obrador decide hacer lo mismo, convertir Los Pinos, que ya se había convertido en un espacio de lujo impresionante. Si no han ido a visitar la residencia de Los Pinos, que ahora es centro cultural, vayan, todavía se pueden dar cuenta del lujo que tenían allí. Ya había dejado de ser aquella casita chica donde vivía Lázaro Cárdenas con su esposa y su hijo Cuauhtémoc, y pues ahí vivieron hasta el presidente Peña Nieto. Ya después el presidente López Obrador decide transformarlo en un centro cultural, como ya les digo, y él irse a vivir de nuevo, como en tiempos de los presidentes anteriores a Porfirio Díaz, en el Palacio Nacional. Entonces, esto es muy interesante, todo este proceso, y a lo mejor sí tenemos oportunidad un día de que me investigue un poco más sobre Los Pinos y hablar un día específico de las viviendas de los presidentes y de Palacio Nacional, que es todo un tema, porque aquí lo hemos tocado de manera tangencial, pero no hemos profundizado en la historia de Palacio. Yo lo que he estudiado es el Palacio en el siglo XIX, pero sí tengo información de
pues de la época colonial, y podríamos hablar virreinal, es lo correcto, y podríamos hablar también pues de esas transformaciones que tuvo durante el virreinato y después en el siglo XIX, y después pues ya con Madero y para adelante ya vivían en el castillo de Chapultepec. Incluso sé de buena fuente, pero no lo he leído yo en algún documento, que por ejemplo Álvaro Obregón no le gustaba vivir realmente en el castillo, en la parte del Alcázar que se llama, donde estaban las habitaciones, y se bajó a una casita que, para que la ubiquen, si es que no la conocen, está al fondo. Si uno va a la Galería de Historia se llama Galería de Historia del Castillo, pero en realidad así se le conoce, pero no, su nombre original es y que también se le conoce como el Museo del Caracol, pero su nombre original, si mi buen amigo Pavel, que trabaja allí, no me corrige, es Historia del pueblo mexicano, la lucha del pueblo mexicano por su libertad. Sería esta galería con ese nombre, pero es este museo circular que me encanta y que es un museo muy didáctico, muy bonito, muy propio para la enseñanza de la historia. Yo diría que en todos los niveles, ¿eh? No se necesita ser niño para disfrutar ese museo y recorrer pues un buen tramo de la historia de México en esas maquetas fantásticas que están allí y que en su momento fueron pues todo un alarde de museografía. Pero vale la pena visitarlo, ¿eh? Y bueno, si uno va a ese museo, al fondo está una casita que hoy es la Dirección de Estudios Históricos de Lina, que pues durante mucho tiempo pues yo tuve oportunidad de ir ahí para diferentes actividades y la verdad es que me encanta. Y allí está, si mal no recuerdo, si no lo han cambiado, la oficina del director del Castillo del Museo Nacional de Historia, que actualmente es mi querido amigo Salvador Rueda, a quien como siempre le mando muchos saludos. Entonces, pues volviendo a Palacio, toda esta parte de las fiestas, volviendo al 15 de septiembre, mejor ya regresémonos a eso, porque yo me voy desvía y desvía, y ya acabamos hablando de otra cosa, y no de la que era originalmente, o el tema que era originalmente. Entonces, aquel 15 de septiembre de 1910, pues ya habíamos hablado que la noche anterior se inauguró, podríamos decir, se estrenó la iluminación, ¿no? A las 8 de la noche del 14 de septiembre se estrenó la magnífica iluminación de las fachadas de Palacio Nacional y del Palacio Municipal, es decir, lo que hoy conocemos y que también se ha conocido casi siempre como el Palacio del Ayuntamiento, de las torres de la Catedral y de las avenidas 5 de Mayo, San Francisco y 16 de septiembre. Lo que es interesante recordar es que en ese tiempo, en esos años, también se inauguró, por ejemplo, una iluminación, no en todas las calles, pero sí bastante llamativa, en la colonia Roma. ¿Por qué? Porque la colonia Roma, que no tenía la extensión, o sea, no estaba poblada como ahora, tenía mucho menos casas, pero ya estaba trazada y era muy elegante. Pues tuvo su iluminación propia. He visto fotos así como con unos arcos bonitos que se hicieron para festejar las fiestas. O sea, los habitantes de esa zona querían pues también celebrar a su modo y a su manera el centenario de la independencia. Entonces decíamos que el 14, pero por fin llega el 15 de septiembre. Uno de los días más esperados, pero más esperados. Me imagino que quien vivió entonces, o sea, soñaba con que llegara el 15, porque era un día especialísimo para todos, y en especial pues para los que aquí vivían y para los que consideraban que era el día cumbre, porque esa es otra cosa que vale la pena recordar. No siempre se celebró desde el 15, fue hasta Santana. No se vayan con esos chismes de los que hemos comentado tanto, que fue Porfirio Díaz porque coincidía con su cumpleaños. En efecto, coincidía con su cumpleaños y con su santo, sí, por supuesto, pero él no fue el que lo instaura en 15, fue Santana. O sea, yo no me acuerdo si Santana también cumpleaños el 15, yo creo que no, pero él festejó desde el 15, porque pues lo que él sí es cierto, y eso sí todas las crónicas lo cuentan, le gustaba mucho la fiesta y el baile. Entonces, pues qué mejor que celebrar desde el 15
pues tomando en cuenta que Hidalgo pues había madrugado el 16 de septiembre para tocar la campana del pueblo de Dolores. Entonces, pues festejar desde el 15 yo creo que no le pareció mal. Entonces, es Santana el que comienza con esa tradición y pues por supuesto, y bueno, y Santana es el que estrena el himno, ya también hemos platicado de eso en 1854, o sea, para la fiesta fue el 15 de septiembre, no 16. Entonces, pues ya para nosotros desde entonces, para los mexicanos desde el 15, desde 1843 creo que fue cuando Santana comienza con ese grito del 15, pues ya para nosotros el 15 es el más especial, el 16 es el desfile. Pues este año todo fue distinto, no pudimos ver el desfile, pero pues porque no hubo como lo acostumbramos, ¿no? Pero lo que sí es muy interesante es que tenemos ya la costumbre más bien de festejar el 15, las cenas son el 15, las fiestas en las casas cuando se puede, y esperemos que para el próximo año ya se pueda hacer. Esa fecha de 1910 pues fue importantísima, el 15. Entonces, desde temprana hora, el presidente comenzó el día recibiendo las felicitaciones por su cumpleaños. Acuérdense que cumplía 80. O sea, es increíble la capacidad física de Porfirio Díaz, porque pues ser presidente de la República no creo que sea una tarea fácil. Ser presidente por tantos años, desde 1876, aunque haya descansado de 80 a 84, pues ya de 84 corriditos hasta 10. Y después, pues todavía le siguió un ratito más, ya no más un año, pero él muere a los 85, y yo les comentaba en otra ocasión de que estoy segura de que si hubiera seguido en México y tranquilo, yo creo que llega a los 100, porque tenía una fuerza y una fortaleza impresionantes. Entonces, desde las 8:30 empezó a recibir felicitaciones. A las 9:30 comenzó el desfile histórico, pero no les hablo de cualquier desfile histórico, ¿eh? O sea, no se piensen que eran 2 o 3 carritos alegóricos. No. El desfile histórico incluyó desde los aztecas, pero tampoco eran 3 aztecas. No, era una procesión y el vestuario, vamos a decir, la vestimenta que utilizaron era extraordinaria. No se pusieron cualquier trapo o un costal allí amarrado. No. Se hicieron vestimentas extraordinarias, especiales. Claro, es muy chistoso, por alguna vez leí por ahí un libro en donde se hablaba de los preparativos, ¿no? Un libro de la época, donde se hablaba de los preparativos y se daban las características que tenían que tener los indios, así dichos, que iban a desfilar. Tenían que tener más o menos una estatura regular, un tamaño, una complexión, para desfilar ese 16 de septiembre. Que no se crean que desfilaron como soldados, iban caminando, pero desde los aztecas, por supuesto Moctezuma en su trono, luego Hernán Cortés, total, llega, si no me equivoco, llega hasta Iturbide, porque ya no, pues yo creo que ya no quisieron tocar fibras sensibles, hablando de liberales, conservadores, la intervención norteamericana. Bueno, pues ya era la invasión francesa, pues ya no, o sea, ya no era políticamente incorrecto, porque acuérdense que estaban invitando los embajadores de todo el mundo, y el tema con España ya estaba más que superado, y sí se pudo hablar de la independencia y de Hidalgo y del sitio de Cuautla y de hasta Iturbide. Hasta ahí se acaba, pero fue un desfile impresionante que empezó a las 9 de la mañana, empezando desde la Plaza de la Reforma. Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Pues la Plaza de la Reforma es la que se forma, valga la redundancia, enfrentito hoy de la Lotería Nacional, y que entonces estaba la casa de don Antonio Miericelis. No, que es cierto, estoy loca, estoy chiflada. Ahorita les digo, bueno, de Amadita, la esposa, la hija de Porfirio Díaz, que estaba casado, es que porque ya me dije el nombre equivocado, y ahorita, ay Dios mío, de la Torre y Mier, ahorita me acuerdo del nombre. Y que era
tipo riquísimo, cuyas haciendas estaban en el estado de Morelos, y pues de ahí había sacado muchísimo dinero, y pues de la hija de don Porfirio. Entonces, donde está la lotería, no existía la calle de Edison, que es la parte de atrás de la lotería, sino que daba, esa casa hacía como parte de la glorieta. Allí estaba la estatua ecuestre de Carlos IV, y a eso se le llamaba Plaza de la Reforma. Recorrió Avenida Juárez, San Francisco, que hoy es Madero, para pasar frente a Palacio Nacional. Entonces, ese desfile, de verdad, fue impresionante pues, horas, ¿no? Horas de desfile, y la gente, pues dichosa, viendo desfilar, pasar a tanta gente, y sobre todo, la vestimenta, insisto, los trajes. No eran cualquier trajecito, no, no, no. El gobierno debe de haberse gastado una verdadera fortuna, entre otras mil cosas. Claro, fue más caro hacer un edificio, pero en esos detalles, pues, tomar en cuenta que quienes iban a desfilar no trajeran cualquier ropa que se les ocurriera ponerse, no, un verdadero alarde de investigación, de seriedad, para hacer esos trajes de materiales. Hace unos años, 10 para ser exactos, se montó una exposición cuyo catálogo tengo aquí a la mano porque les quiero leer unas cosas, que se llamó Parafernalia e Independencia. Ahí están viendo. Esta exposición tuvo entre los objetos que mostró los trajes, pero esto sí creo que no se va a ver muy bien, pero son los trajes que no sé cómo le hicieron para conseguirlo. A lo mejor alcanzan a ver, sí, tal vez alcancen a ver, creo que sí, de los trajes que se utilizaron en 1910. Yo me acuerdo cuando vi esto, me quedé verdaderamente anonadada. ¿Cómo pudieron conseguir estos trajes para mostrarlos? Y además en muy buenas condiciones. Realmente, esa exposición, dirigida y pues, coordinada por mi amiga Ana Lilia Cepeda, a quien mando un abrazo, y esto que fue de verdad un alarde, esa búsqueda, ese encuentro, ese hallazgo y esa exhibición, y estaban muy bien montados. Entonces, si alguien tiene este catálogo, no pierda la oportunidad de revisarlo, porque vale la pena. Estuvo expuesta en el Museo de Arte Popular, allí en las calles de Revillagigedo. Entonces, el desfile, les repito, en la mañana del día 15, saliendo desde Reforma, toda Avenida Juárez, y dando la vuelta al Zócalo. Por la tarde del 15, que esto es otra costumbre, esa sí ya se perdió, pero que venía desde la época de Guadalupe Victoria, hubo funciones populares en todos los teatros, salones de espectáculos y plazas de toros de la capital, porque si bien ahora los toros son políticamente incorrectos y prácticamente, pues digo, la afición no ha muerto por completo, pero ya no hay esa pasión, vamos a decir, por los toros. Hay quien lo considera un espectáculo terrorífico, y pues se ha perdido mucho esa afición. Pero en la Ciudad de México, no crean que había como hoy una plaza que es la Plaza México, y ya, no, había una plaza en Bucareli, antes de la casa esta de Nacho de la Torre y Mier, Ignacio de la Torre y Mier, donde vivía casado con Amadita Díaz, la hija de don Porfirio. Estuvo allí también otra plaza de toros. La de Bucareli estaba más o menos cerca de donde estuvo la garita y donde hoy están los edificios magníficos del Buen Tono, ya casi llegando a Avenida Chapultepec. Y hubo varias. Después hubo otra casi en lo que hoy es Avenida Cuauhtémoc, casi con Álvaro Obregón. Ahí hubo otra que se llamó también Plaza México, y allí toreaban unos toreros muy famosos que se llamaban Lagartijo y Bombita. Pero claro, toreros famosos en la época de don Porfirio. Yo creo que ya Rodolfo Gaona estaba haciendo de las suyas, ¿no? Estaba dando de qué hablar, y así por el estilo. Hubo muchas plazas, y pues en toda la República había muchas plazas de toros. Entonces, el 15 de septiembre, pues era una fiesta especial y una corrida especial en honor a la independencia. Pero a partir de las 9 de la noche, el Zócalo volvió a iluminarse con una enorme gama de fuegos artificiales. Y a las 11 en punto, eso sí, como ahora, a las 11 en punto, en medio del repique de campanas, el presidente de la República dio el grito de independencia desde el balcón central del Palacio Nacional.
Entonces, como decía yo hace rato, no creo que, pues digo, sí creo que gritara, no creo que lo oyeran, pero él dio el grito, imagínense la emoción, los vivas, la gente, y tengo un relatito muy bonito que me encontré precisamente en el catálogo, que es un periodista alemán que reporta los festejos del 15, porque hemos hablado de que vinieron muchos embajadores extranjeros, pero no hay que olvidar que también vino prensa, o sea, prensa de muchos lugares del mundo cuyos representantes estaban aquí, y bueno, pues vinieron a ver qué se estaba llevando a cabo, ¿no? Este se llamó Kölner Zeitung, y lo escribe el 21 de septiembre de 1910, pero se refiere a la noche del 15. Dice, el día 15, la tarde anterior al día del centenario y en el cumpleaños del anciano presidente Porfirio Díaz, 10,000 hombres, 10,000, no estamos hablando de poquito, 10,000 hombres, a pie y a caballo, se reunieron en las calles de México para un histórico desfile. Entre ellos se encontraban cerca de 50 aztecas de raza pura, procedentes del pequeño estado de Tlaxcala, cuyo gobernador, Próspero Cahuatzi, es un indio. En el desfile se presentó la historia de México desde sus tiempos antiguos, pasando por la época colonial y la revolución. Se refiere a la revolución de independencia, la de Madero pues no había empezado, obviamente, hasta llegar a los tiempos modernos. Y aquí paréntesis del autor del texto, que es Javier Guzmán, a quien también saludo, dice que los trajes que lucieron en ese desfile confeccionaron en la Casa Bravo Reyes, que son los que les enseñé que ahí estuvieron expuestos. La representación del general Iturbide de los años 1820, la del grupo de indios aliados a Cortés, este hombre está yendo y viniendo en tiempos, aliados a Cortés con adornos de plumas amarillas, y la de la Inquisición, misma que jugó un importante papel en tiempos de la Revolución, sobre todo en la condenación de Hidalgo y Morelos, fueron los que tuvieron mayor aprobación. El gobernador del Distrito Federal, que puede uno equiparar al del alcalde de una ciudad, Guillermo de Landa y Escandón, condujo las festividades con muy buena fortuna. Ya habíamos comentado también que yo admiro a este señor, que al mismo tiempo que seguía gobernando el Distrito Federal, tenía la inmensa tarea de organizar las fiestas del centenario. En la tarde, el pueblo se reunió en la plaza localizada frente al Palacio Nacional. Puñados de hombres con grandes y anchos sombreros, grupos de portadores de antorchas, entre ellos mujeres que vendían frutas y golosinas, aguadores, todo lo que ahora extrañamos, aguadores, campesinos descalzos, soldados quemados por el sol y vendedores de flores y billetes de lotería. Siempre hubo billetes de lotería para esta fecha, Todos esperaban el momento en que el presidente Díaz tañera la campana con la cual una vez Hidalgo dio la señal para el levantamiento, la cual, como un festivo recuerdo, ha sido colocada en el frontispicio del palacio. Poco antes de las 11 de la noche, se apareció el presidente con una bandera en la mano y dio 10 tañidos con la famosa campana, en tanto que abajo reinaba la inmovilidad y el silencio. Tan pronto como los repiques terminaron, el pueblo contestó a ellos con un rugiente júbilo. Es muy interesante porque hablando justo de este rugiente júbilo, tengo otra crónica que leerles que es muy interesante. Y les voy a decir por qué ahorita la van a escuchar. Esta lo escribe Federico Gamboa, a quien ustedes a lo mejor habrán oído alguna vez por su novela famosísima llamada Santa, esta novela que después pasa al cine y es la primera película mexicana. Que se desarrolla, tanto la novela como obviamente la película, en lo que era el pueblito de Chimalistac, y ahora pues sigue siendo un pequeño pueblito que tiene una iglesia fantástica y en donde está el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, si no me equivoco sigue llamando así, y es fantástico el lugar, chiquitito. Ya quedó muy chiquito, pues muy cerca del Parque de la Bombilla, es decir, de Insurgentes y Avenida de la Paz. Y Federico Gamboa, que no solamente hizo Santa, hizo otras muchas cosas, pero además fue diplomático y tiene una maravilla que es su diario. Yo tengo algunos
volúmenes del diario de Federico Gamboa y los he conseguido en librerías de viejo. Si ustedes son aficionados a las librerías de viejo, busquen el diario de Federico Gamboa. De verdad, son varios volúmenes, pero es extraordinario. Y él titula a este pedacito que les voy a narrar Notas discordantes. Y dice: la noche del 15, obviamente se refiere al 15 de septiembre de 1910, que en esta ocasión alcanzó proporciones de indescriptible entusiasmo nacionalista, fueron tantos los invitados a Palacio que se hizo necesario multiplicar el servicio del ambiguo acostumbrado. Karl Bruns, embajador especial de Alemania, prefirió no sentarse en la mesa, sino volver a contemplar el espectáculo de nuestra plaza de armas. En eso estábamos, cuando en la bocacalle de Plateros, es decir, de Madero, se produjo un insólito arremolinamiento de gente rijosa, o sea, que hacía escándalo. A tamaña distancia, no acertábamos a dilucidar qué sería aquello. De pronto 1, 2 fogonazos con sus sendos truenos inconfundibles, o sea, balazos. Y a poco, en desorden y con mayores voces, el remolino humano se abrió paso y avanzó deprisa frente al portal de mercaderes, es decir, frente al palacio. El remolino siguió avanzando hasta desfilar por debajo de nosotros, que desde el balcón lo contemplábamos. Bruns, es decir, el embajador especial, intrigado, y yo sin sangre, pues ya se descifraban los gritos, y vivas a Madero, y veíase que era lo que en alto llevaban: un retrato en cromo del mismo Madero, enmarcado en paños tricolores. O sea, imagínense, ahora sí que el susto. Y esto lo escribe Federico Gamboa en su diario, y yo aquí les doy el dato por si alguien lo tiene. Segunda serie, páginas, bueno, está editado en 1938 por Ediciones Botas, en la página 87, 187 y 188. Entonces, es muy llamativo esto, porque acuérdense que prácticamente la revolución como tal empieza en noviembre, pero Madero se había lanzado a la candidatura presidencial para las elecciones de 1910, y así se llamó el libro que él escribe, que fue La sucesión presidencial de 1910. Para estas fiestas, Madero estaba encarcelado, y después es cuando huye, se va a San Antonio, Texas, y allí publica el Plan de San Luis, que hace llegar a México de una manera extraordinaria. Y esa historia me la contó mi buen amigo Carlos Relión una vez, porque pusieron una exposición en el Museo Nacional de la Revolución. No me acuerdo el título, pero el caso es que traía una historia muy interesante, que fue una mujer norteamericana que estaba casado con un mexicano y que se hizo seguidor de Madero, y buscaban la forma de poder pasar el Plan de San Luis hacia México para que aquí se reprodujera. El Plan de San Luis, para el que no tiene mucha idea de la historia, pues es el plan con el que comienza la revolución. Y entonces allí es donde arenga al pueblo a levantarse en armas. Y ese plan lo pasaron. Esta señora, esposa de este personaje cuyo nombre no recuerdo, que vivían en San Antonio, llegan a la frontera, y el plan, así dobladito, lo meten al interior de la muñeca de una niña, de la hija de estos personajes. Y así pasa la frontera, pues la niña cargando su muñeca, ni quien pensara, y así es como pasó el Plan de San Luis a México. Y aquí se repartió y se difundió, y entonces el 20 de noviembre, pues nada más se van a levantar Zapata y Pascual Orozco, pero es la fecha que se toma como inicio de la revolución. Pero para septiembre de 10, eso no había sucedido. Sin embargo, ya Madero, que desde 8 había escrito su libro de la sucesión presidencial en 1910, y que todavía se puede conseguir, no la edición original, pero sí en reediciones. Y es muy interesante, pero ya platicaremos de Madero la próxima. El chiste es que aquí, en el Zócalo, el 15 de septiembre de 10, en medio de ese júbilo impresionante, ya la gente empezó con vivas a Madero. Entonces, por eso dice, el embajador intrigado y yo helado. O sea, de darse cuenta de que, o sea, ya
llegó hasta el Zócalo la imagen de Madero y llevaban un cromo, es decir, un retrato de Madero con la banda tricolor. Entonces, pues para Gamboa y para otros muchos que deben haberla visto, y la gente, pues digamos la policía que estaba abajo en la plaza, y que se dio cuenta de ese desorden y de esos gritos y a quién llevaban, también se han de haber quedado helados. Es decir, por mucho que quisieron opacar la figura de Madero, ya hubo quien se atrevió, porque vaya que se necesitaba valor para atreverse en plena fiesta, una gran fiesta del 15 de septiembre, a hacer esa demostración de fuerza o de afecto, y de, mejor dicho, de afecto hacia Madero. Entonces esta idea esta cita de Federico Gamboa no hace más que confirmarnos que ya el país, a pesar de todo, a pesar de este júbilo que mostraban, del que no dudo ni tantito, yo estoy segura, y lo hemos dicho muchas veces, hablando precisamente del Zócalo, que aquí se festeja todo, y más el centenario, bueno, que se venía planeando desde 1907 y que desde el primer día del año de 1910 se tocaron las campanas de la catedral para anunciar al mundo, decía el periódico, el inicio del año santo del centenario, una cosa así decía. Pues sí, era el 1 de enero, empezaba a 10 y empezaban los festejos. Entonces, realmente era como muy, muy impresionante que el 15, exactamente el 15, saliera un grupito a dar vueltas y hasta hubo balazos, pero pues no les tocó porque lograron pasar abajo. O sea, se necesitaba valor, porque no sé, sinceramente ni Gamboa debe de saber qué les pasó a ellos, porque pues, tal vez los agarró la policía y ya nadie volvió a saber de ellos, no lo sé, pero el caso es que alguien se atrevió a eso. Entonces, a las 9 de la noche, todavía estamos en el 15, a partir de las 9 de la noche, ya platicamos que se dio el grito, pero también hubo el 16, espérenme tantito que me perdí, al tiempo en que don Porfirio estaba dando el grito en la plaza, en la Zócalo, al mismo tiempo en todos los teatros de la capital, eso sí se me hace muy extraño, eso no pasa ahora, los más renombrados artistas hacían lo propio, poniendo en alto el nombre de México. En el Arbeu, por ejemplo, el Arbeu que estaba, ya comentamos, que era el que estaba allí en República del Salvador, donde ahora está la Biblioteca Lerdo. Por ejemplo, María Clasens, del cuadro de cantantes de Aída, cantó, dice la crónica, nuestro himno nacional en medio del general entusiasmo. En el foro del Principal, el teatro principal que estaba en Bolívar, cerca de 16 de septiembre, si no me equivoco es ese, a las 11 en punto aparecieron las principales tiples, la Soler, la Conesa y otras, y victoriaron nuestra independencia. En el Teatro Popular de María Guerrero, el último reducto del género chico en las orillas de México, encerró, dice la crónica, un inmenso clamoreo de un público loco de entusiasmo que no se cansaba de recordar la epopeya de 1810 y de ensalzar la memoria de los padres de la patria. Como ya dijimos, en todas las ciudades, pueblos y rancherías, el júbilo popular se manifestó inmenso en las calles y plazas públicas. Pero, como si todavía se pudiera esperar más, la mañana del 16 de septiembre fue la de México. A las 9 en punto, o sea, don Porfirio, ¿a qué horas dormía? ¿A qué horas descansaba? A las 9 de la mañana salió la comitiva presidencial por la puerta de honor de Palacio Nacional para dirigirse al Paseo de la Reforma, en donde habría de inaugurarse el Monumento a la Independencia. Esto ya lo hemos comentado cuando hablamos de reforma. Esto es un logro. El que se haya inaugurado el monumento a las 10 de la mañana, a las 9:30, ahora que haya sido el día 16 de septiembre de 1910, es un logro de la ingeniería mexicana, principalmente, y de todo el equipo del ingeniero Garita que estuvo alrededor de esa construcción. Lo platicamos ya en su momento, cómo se había empezado a construir bajo las órdenes del arquitecto Rivas Mercado, y para finales de 7 se les empezó a hundir, a inclinar, peor que la Torre de Pisa, y ahí sí,
Todos los documentos están en el archivo histórico, ahí sí no les miento. Ahí todo, bueno, he procurado no mentir nunca, pero esas las he visto, estos documentos los he tenido en mi mano, los he leído y releído, que el arquitecto Rivas Mercado decía que él lo arreglaba, que no había problema, que es que había llovido mucho y se habían reblandecido los cimientos. Y cuando el secretario de Gobernación, Ramón Corral, a cuyo cargo estaba la construcción de la columna, nombra la comisión presidida por el ingeniero Garita, pues deciden desmantelar todo lo que ya llevaban. Había empezado en 2, o sea, de 2 a finales de 7, pues ya llevaba 20 metros de altura, ya se había hecho todo lo de la parte, digamos, la parte de abajo, pues, diríamos el zócalo. Acuérdense que el zócalo es la base del monumento. Ya se había hecho todo eso. Pues desmantelar eso, quitar los viejos cimientos y empezar menos de 0 para poder terminar la colocación de la estatua. Es que ya mero no lo colocan, no llegaban las esculturas que están rodeando el monumento, se habían detenido en Veracruz porque el de la aduana estaba esperando el pago de los impuestos. No, bueno, o sea, si ustedes leen eso, yo el día que estaba leyendo ese expediente me comía las uñas de pensar cómo pudieron inaugurar. O sea, porque además ya hemos visto esas fotitos, ¿no? De las grúas que usaban para subir y luego colocar el monumento. Yo creo, esa es una hipótesis mía, que por eso se cae con el temblor del 57. No ha de haber estado lo suficientemente bien sostenida, bien firme, porque pues la colocaron casi que al cuarto para las 12. Fue una carrera porque pues le quitan además un pleito entre el arquitecto Rivas Mercado, creador del proyecto, y que nadie le quita su mérito, pero pues ya las obras se quedaron a manos del ingeniero Garita. Entonces el pleito entre Rivas Mercado, que escribía sendas notas, y el pobre Garita que tenía que contestar cuando tenía encima la preocupación de la inauguración, eso es increíble. Y yo como que en el fondo de mi corazoncito tengo coraje, porque el día de la inauguración el discurso corrió a cargo de Rivas Mercado y a Garita no le dieron el lugar que se merecía. Y creo que el mérito es de ambos, o sea, nadie le quita al arquitecto Rivas Mercado su genialidad para construir esa columna y diseñar, bueno, para diseñar esa columna, pero nadie nos debemos olvidar del esfuerzo inmenso del ingeniero Garita y de su equipo de trabajo, el ingeniero Gorospe, el ingeniero Beltrán y Puga, que estuvieron al pie del cañón para que ese monumento se inaugurara el 16 de septiembre de 1910, como estaba previsto. Y por ahí les cuento el chisme, no se le puso placa, y si algo vemos en algunas fotos, quién sabe qué sería, porque 2 días antes no se habían puesto de acuerdo en qué iba a decir la placa, por esa pugna en que Rivas Mercado decía una cosa y Garita otra, y el señor secretario de Gobernación otra. Total, me acuerdo bien que se decidió que no se ponía una placa. Ahora, si la noche anterior alguien fue y puso una cosa ahí rápida para que don Porfirio sí pudiera, eso ya no lo sé. Pero de que sí, en el expediente que está en el archivo histórico, acuérdense, Chile 8 esquina con Donceles, allí pueden encontrar el expediente completo y verán que no se decidieron por el texto de la placa. Entonces, pues se decide más bien que no se pone placa. Si alguna vez encontraron, porque hay unas fotos en que sí se ve como una cortinita, por eso lo digo, pero no hay evidencias de que cómo sería esa placa, que no creo que sea, vaya, no es la que ahora conocemos. Entonces sigo con la narración. Entonces se dirigió esta comitiva por el Paseo de la Reforma hasta llegar al monumento. El recorrido hizo lento al atravesar las calles de San Francisco. El carro avanzaba con dificultad ante la enorme cantidad de flores y papeles de colores que iban arrojando a su paso. La comitiva presidencial iba acompañada de embajadores y ministros especiales que hacían suya aquella ocasión memorable. Al llegar a las 10 de la mañana a la glorieta donde se erguía la esbelta columna, signo inequívoco con el que México entraba a formar parte de las naciones, el general Díaz
acompañado por los miembros de su gabinete, al acorde de las notas del himno nacional, se dirigió a la plataforma levantada especialmente para presidir el acto y tomó asiento rodeado de los señores Ramón Corral, este era el secretario de Gobernación, que también no sé cómo llegó vivo a la inauguración del 16 de septiembre, porque él tenía a su cargo la columna, que también era vicepresidente de la República, tenía ese doble cargo, y de don Enrique Krill, secretario de Relaciones Exteriores. Ante toda la selecta concurrencia y el entusiasmo del pueblo, que seguro ya llevaba muchas horas sin dormir, don Antonio Rivas Mercado leyó un informe pormenorizado de los trabajos realizados, mencionando, o sea, solo mencionando, dice la crónica, dificultades suscitadas por las malas condiciones de subsuelo. Él no dice que por las malas cálculos que hizo, que determinaron lamentables hundimientos corregidos con el mayor empeño, dando por resultado el monumento que hasta la fecha sobrevive, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero es increíble, porque así nomás, de pasadita, las malas condiciones del subsuelo. Él llegó a decir lo que les estoy diciendo en una carta que le escribe a Corral, que los cimientos estaban bien, solo que había llovido mucho. Dios, ¿qué cimientos se reblandecen cuando llueven? Según digo, en un informe que presenta Garita y su equipo de ingenieros, dicen que los cimientos estaban a 3 metros de profundidad y que tenían que ir a 30, como hasta la fecha se siguen haciendo hasta 30 metros y pues Garita los hizo hasta 30 metros. Entonces, claro que ahí ya encontraron tierra firme y se pudieron hacer esos cimientos que le dan la estabilidad que tiene la columna. Ahorita se está restaurando, ya lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque ha sufrido muchos terremotos, ¿no? Simplemente el del 57 que se cae el ángel. Bueno, la Victoria alada, propiamente dicho. Y pues el de 85 y el de 2017 que no fueron poca cosa, aunque ha tenido también sus restauraciones. ¿Por qué? Pues yo sigo insistiendo a todos los que me preguntan que con la prisa y además porque hay alguna carta de Garita en donde en este pleito total entre él y Rivas Mercado que dice que no hay como un soporte para la columna y creo que ya no se llega a un arreglo para ponérselo, de tal suerte que bueno, pues hemos visto que soporta y aguanta y no se ha caído, pero sí, por eso lleva tanto tiempo ya el proceso de restauración, porque pues se tiene que reforzar, ya tiene refuerzos, pero pues algunos están pues dañados, entonces hay que corregir esos problemas y colocar nuevos refuerzos para que la columna nos dure otros 100 años, ¿no? Ahorita estamos festejando los 110 años de la inauguración. Qué emoción, ¿no? En estas fechas estamos celebrando 110 años de la inauguración del Ángel de la Independencia y pues queremos que muchas generaciones más allá de nosotros lo puedan conocer y conocer como lo conocimos nosotros. Entonces el proceso pues es largo, no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana, ni que sea muy rapidito, pues no, es largo, es un proceso que no es fácil, porque pues no se va a tirar el ángel para volverlo a hacer, se tiene que ir cambiando cada pieza. Con esta inauguración, pues ya sabemos, el Paseo de la Reforma se iba alargando, pero ya vimos muchas fotos, cuando hablamos de Reforma, que nos muestra claramente que no llegaban las casas hasta allá. Las casas se habían quedado más o menos a la altura de Amberes, o un poco más hacia Cuauhtémoc. O sea, bien poblado hasta la glorieta de Cuauhtémoc. Ya lo demás eran las casas por aquí y otras por allá. Sí estaba ya trazada pues digamos, la urbanización, las calles, todo. Había, eso sí, te los puedo asegurar, cuando menos del lado de la Juárez, porque lo tengo bastante estudiado, una gran parte, pero no, sí, más allá de Amberes, ¿no? Esto con ya toda digamos, las instalaciones subterráneas, no la luz, pero sí el agua y el gas. Eso ya platicaremos el día que me anime a organizar toda la información que tengo sobre la Juárez para poder hablar de la Juárez y luego invitar a mi amigo Rodrigo Hidalgo a que muestre fotos de la Juárez, porque él se sabe cada calle y yo las conozco pero no me las sé tan bien como él. Entonces, a las 11, o sea, ya inauguraron y a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana, perdón, regresó a Palacio Nacional para
contemplar desde los balcones el magnífico desfile militar. O sea, sale a las 9, se inaugura el monumento a las 10, regresan y a las 11, me imagino como cronómetro, empezando el desfile militar. A cuya descubierta, marchó lo más granado de nuestro ejército: gendarmes, escuela militar de aspirantes, colegio militar y batallón de zapadores. El contingente extranjero. Recuerden que ya de eso hablamos también, que habían venido militares extranjeros que desfilaron el 16 de septiembre, que estaba formado por 4 grupos: marinos y cadetes del crucero alemán Freyja, marinos de Montcalm, buque de guerra francés, marinos y cadetes de la corbeta argentina Presidente Sarmiento, y marinos del Benjamin Constant, unidad muy importante de la escuadra brasileña. Mandaba la columna de honor como general en jefe del cuerpo del ejército el veterano don Francisco A. Vélez. La infantería estaba a las órdenes del general Ojero y constaba de 2 brigadas de 4 batallones cada uno. Al frente de la artillería iba el brigadier don Manuel Mondragón, no me acordaba de esto, y la caballería estaba a las órdenes del general don Gregorio Ruiz. Este Manuel Mondragón es el que planea después con Victoriano Huerta y Félix Díaz la escena trágica, el asesinato de Madero, el golpe de Estado. Hay fotos del general Mondragón, que además había sido el inventor de una ametralladora en la Ciudadela, haciendo cuentas y cálculos con Félix Díaz, precisamente en esos días aciagos que culminaron con la muerte de Madero. A las 2:20 de la tarde, la gran columna acabó de pasar, o sea, de las 11 a las 2:30. A las 2:20 acabó de pasar. 10,000 hombres habían desfilado aquí. Todos los desfiles, si ustedes escuchan, siempre 10,000, 20,000. O sea, es increíble que una ciudad pequeña sacaran tanta gente, pero aquí eran soldados mexicanos y extranjeros. Habían desfilado ante el jefe supremo de la nación y hasta los diplomáticos, atentos hasta el último detalle. A las 6 de la tarde, oigan esto que es increíble, el señor presidente se presentó en el Teatro Virginia Fábregas, en las calles de San Andrés, hoy Tacuba, a rendir su informe anual y atestiguar la apertura de las sesiones del Congreso de la Unión. O sea, como si fuera poco, mejor dicho, el haber tenido todo el día anterior de felicitaciones y fiestas, que fue el 15, y acabar con el grito. Luego, levantarse tempranito para ir a la inauguración de la columna, la emoción también de estar inaugurando la columna, regresar, ver el desfile, y a las 6 de la tarde en el teatro presentando su informe y atestiguar la apertura. Quiero que sepan que en este tiempo, no sé hasta cuándo deja de ser, se presentaban dos informes. Bueno, sí, 2 informes, cosa rara, porque aquí dice informe anual, que es que era semestral, porque uno era en abril y otro era en septiembre, pero el 15. Entonces el día no estaba, el 16, no estaba fácil. Por la noche se ofrecieron funciones populares en los teatros y para finalizar el día se celebró un gran gallo, o sea, cantos y, digamos, una verbena de todos los estudiantes de la capital, quienes recorrieron las principales avenidas de aquel México que celebraba con júbilo el centenario de su independencia. Esto que estoy leyendo es un texto mío. Yo siempre les digo que leo textos míos, cuando es de otro se los cuento y digo quién es, pero que yo preparé una vez para una conferencia. Entonces saqué pedacitos y armo esto que les voy leyendo aquí. A las 11 de la mañana del día siguiente, es decir, ya estamos en el 17, que si no me equivoco ya es 17 de septiembre, o sea que estamos hablando de hace 110 años. Comenzó a las 11 de la mañana, cuando en sesión solemne en Palacio Nacional, el marqués de Polavieja, en nombre del rey de España, hizo entrega en elegante urna del uniforme que perteneciera al generalísimo José María Morelos y Pavón. Ese uniforme, qué cosa, ¿no? Seguramente se lo había llevado Calleja o alguno de los militares realistas en tiempos de la independencia, y el marqués de Polavieja, en signo de alianza con México, de amistad, lo regresa. Entonces, este uniforme yo lo he visto en el Castillo de Chapultepec. A las 4 de la tarde
Bajo los auspicios del Consejo Superior de Gobierno y la Comisión Nacional del Centenario, se verificó la gran verbena popular con motivo de la inauguración sobre lo que habían sido los ranchos del mismo nombre del Parque de los Obreros de Balbuena. O sea, ahora donde dijo Balbuena sigue siendo el mismo rumbo, y ahora también hay un parque, pero ese que conocemos ya no es este que inauguraron en tiempos de Díaz. Surgido iniciativa del ministro de Hacienda, don José Ixtli Mantur, este sitio de recreo pretendía ser un solar propio para la diversión de las clases populares, que gozaba de pocos sitios para su esparcimiento. El día 18, otro gran homenaje. Se inauguró a las 10 de la mañana, a un costado de la Alameda, el monumento conocido como Hemiciclo a Juárez, con la presencia del señor presidente de la República, quien develó una sencilla placa que reza: al benemérito Benito Juárez, la patria. Eso me encanta, porque no es la única ocasión en que he visto que no dice aquí don Porfirio o Porfirio Díaz, no. Es la patria la que le rinde ese homenaje. Y en nombre de la patria, creo que ese vocabulario se ha perdido, y es interesante porque el presidente se hacía como el representante de la patria, o sea, de todos. La patria no es una imagen, no es una persona, son todos. Hay unas frases por ahí muy bonitas de Guillermo Prieto de qué es la patria. Entonces, y si las encontrara, si supiera ahorita dónde encontrarlas rápido, se las leo, porque sí la tengo. La patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y de nuestro aire. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero yo recuerdo unos diplomas que le entregaron a mi abuela, que decía a nombre de la patria. O sea, y era por buen estudiante, pues, era por la escuela, y a nombre de la patria el presidente, ¿no?, le otorgaba ese premio, ese diploma. Entonces aquí también al benemérito Benito Juárez, la patria. Y por supuesto, pues estas sencillas palabras muestran el reconocimiento a la gran obra del iniciador de la República. A mediodía de ese mismo 17 ya, el embajador francés, 18 ya estamos, que fue la inauguración el 18, a mediodía el embajador francés devolvió a nombre de su gobierno las llaves de la ciudad que en 1863 se entregaran al mariscal Forey, que ya vimos varias imágenes de eso, que ahí va el ayuntamiento con sus llavecitas a entregarles a Forey, que esa imagen de veras me siento mal, me molesta. Una cosa es decir, no hay de otra, pues ya ni modo que entren, y otra es irle a entregar las llaves de la ciudad. Se entregaron a Mariscal Forey con eso su entrada a la Ciudad de México. En el salón de recepciones de Palacio Nacional, el presidente Díaz agradeció el obsequio señalando, dice la crónica, es en extremo significativo recibir de un pueblo hermano un objeto que se haya íntimamente relacionado con la historia en que México bregó con patriótica tenacidad por conservar intacta la obra cuya iniciación conmemora en estos días con bien fundado regocijo. Vaya que don Porfirio hablaba bien, y esta es la crónica del periódico. Entonces, fíjate, recibe las llaves en nombre del pueblo de México, y lo recibe ya de un pueblo hermano. O sea, bonita labor de diplomacia que había llevado Díaz para que, habiendo sido unos cuantos años antes, la entrada, mejor dicho, del mariscal Forey y la entrega de las llaves de México, que lo fueron a alcanzar, que hasta vimos las imágenes allá por San Lázaro, y ahí van con sus llavecitas para hacerlo sentir bien recibido, y que luego esos franceses que llegaron ocupando casas sin ninguna consideración y tal, y bueno, pues se hicieron las gestiones necesarias. El trabajo de gestión, de mediación, de diplomacia fue fundamental para que aquí, el 18 de septiembre de 1910, se devolvieran esas llaves que se le habían entregado al mariscal Forey en 63. A las 8 de la noche se inauguró la Escuela de Altos Estudios en el Salón de Actos de la Escuela Nacional Preparatoria, en acto presidido por don Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública, quien compartió honores con los delegados de universidades extranjeras expresamente convocados para este fin. Fíjate, eso es muy importante. ¿Cuál era la Escuela de Altos Estudios? Donde ahora está el museo
de la autonomía universitaria. Digamos, en Licenciado Verdad, a un costadito de la zona arqueológica del Templo Mayor. Este edificio precioso, que es este edificio de la autonomía, porque allí se crea esta escuela que tuvo una vida ciertamente efímera, duró poco tiempo, pero hablar de la Escuela de Altos Estudios era como una especie entre normal superior, porque de ahí los estudiantes salían preparados para dar clases a nivel medio y superior, y por otro lado, una escuela de humanidades, muy interesante. Yo les invito a que busquen el programa de esta Escuela de Altos Estudios, que insisto, tiene una vida efímera, y después se va a pasar ahí la rectoría. Cuando ustedes vean fotos de la autonomía universitaria, donde los estudiantes tomaron ese edificio y salen al balcón, fue precisamente porque ya se había pasado allí la rectoría de la universidad. Pero aquí dice que el edificio se inaugura enfrente, es decir, en el Salón de Actos de la Escuela Nacional Preparatoria, que ahora se llama Anfiteatro Simón Bolívar, y que ahora se entra, bueno, se podía entrar entonces, pero no tenía la fachada que conocemos hoy, por la calle de Justo Sierra, hoy Justo Sierra, entonces se debe haber llamado Chavarría en esa parte, creo, sino que mi amigo Juan Carlos Briones me corrija, pero porque hoy se llama Justo Sierra y ahí estaba presente Justo Sierra, se le va a poner ese nombre, digamos, en su honor, pero inauguran en ese salón de actos de la preparatoria, que era la preparatoria de San Ildefonso, y lo que después se conoció como Prepa 1, y se cruzan después seguramente a recorrer el edificio. A las 10 de la mañana del día 20, y no solo el edificio es bonito, es bonito, era bonito el programa, era bonito pensar en que no solo se inauguraban piedras, edificios, no, lo que tenían adentro, o sea, la concepción del estudio, la concepción del proyecto educativo de Sierra es de verdad extraordinario. Yo les estoy dando a saltos, a brincos, porque nuestro tema es el Zócalo, y ya me fui por hablar de las fiestas del centenario, que además es un tema que da para mucho, pero y creo que vale la pena tocarlo, aprovechando que gran parte de estas festividades se dieron en el Zócalo o en sus alrededores, ¿no? A las 10 de la mañana del día 20, los estudiantes organizaron un desfile y ceremonia cívica ante el hemiciclo a Juárez, conforme al programa elaborado por su junta directiva. A esa misma hora, en la Academia de San Carlos, se inauguró la exposición de arte mexicano. Híjole, creo que pocos, en porcentaje, conoce de la población de esta ciudad y tal vez, por supuesto, del país, la Academia de San Carlos, a una cuadra del Palacio Nacional, en la calle que sigue conservando el nombre de Academia. No solo el edificio es bonito, las galerías son extraordinarias y se ponen unas exposiciones que realmente valen la pena. Y aquí era una exposición de arte mexicano, que existen, creo que se hizo un catálogo, pero digamos, los autores que expusieron o que se expusieron en esa muestra eran de lo mejor que ha tenido México, y qué lástima, de verdad, por el lado no de la historia, sino del arte y de la memoria, que no se hayan conservado los catálogos o que no se hayan hecho catálogos por la situación política que ya se vivía y que se vivió muy poquito después, cuando ya don Porfirio renuncia a la presidencia. Y yo creo que muchas de las cosas que estaban planeadas para llevarse a cabo como memoria de las fiestas del centenario se redujeron al libro de Genaro García, que se llama Crónica Oficial de las Fiestas del Centenario. De esa hay facsímil, y si no, pues de todas maneras, creo que inclusive de manera digital se puede conseguir, pero es extraordinario, pero es lo único. O sea, no hay un catálogo de estas exposiciones, yo no conozco una reseña de los congresos que se inauguraron, una reseña, digamos, que contenga todos los discursos que se pronunciaron o todas las conferencias que se dieron. Eso no lo conozco. Y la verdad es que
Sí, debe de haber sido fantástico. A las 12 del día, don Porfirio fue condecorado por el enviado español, el marqués de Polavieja, con el gran collar de la Orden de Carlos III. Y en ese mismo acto, por eso se los leo, se develó un óleo del monarca en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional. Hasta la última vez que yo fui, allí estaba, seguía allí la imagen, el óleo de Carlos III, espero que no lo hayan movido, porque es un óleo bastante bueno y sobre todo pues recordaba estas fiestas, ¿no? A las 4 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela de Artes y Oficios, se puso en marcha el cuarto Congreso Médico Nacional. Es que por eso les digo, ojalá yo hubiera memorias, si algún médico nos pudiera contar si existirán memorias de estos congresos. No soy médico ni nada que se le parezca, pero la historia de la medicina me llama mucho la atención. Bajo los auspicios de la Secretaría de Instrucción Pública, es decir, de don Justo Sierra. A las 7 de la noche resultó muy brillante el Paseo de las Antorchas, organizado por la Comisión Nacional del Centenario, en el que se dieron cita miembros de todas las clases sociales. La procesión partió de la glorieta de Carlos IV, es decir, de la Plaza de la Reforma, que ya decíamos antes, y desde ahí se dirigió a la Plaza de la Constitución, en donde, para no perder la costumbre, se desbordó el ánimo popular. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, se colocó la primera piedra del monumento a Garibaldi en la Plaza de Orizaba, en la Colonia Roma, con la que la colonia italiana obsequió al pueblo de México. Esta plaza de Orizaba es lo que ahora conocemos como Plaza Río de Janeiro. Me quedé pensando en el monumento a Garibaldi y ya seguramente habrá alguien que me lo diga, porque hay un monumento muy pequeñito que ahora está en Avenida Chapultepec, muy cerca del metro, prácticamente donde se desciende del metro Cuauhtémoc, donde se desciende un paso de peatones. Por allí está, pero es muy chiquito. No sé si sea el mismo. Me quedé pensando, porque la Plaza de Orizaba pues ahora tiene una réplica del David, allí no hay ningún Garibaldi, y en la Plaza Garibaldi, donde están los mariachis, pues tampoco hay un monumento a Garibaldi. A lo mejor es ese chiquito, pero qué raro que solo se colocara una primera piedra y no ya el monumento, siendo que es una cosa realmente pequeña. El acto contó con la presencia del presidente de la República y el embajador. Pues claro, el embajador italiano, es la colonia italiana. 2 horas más tarde, otro obsequio donde la colonia china, y todo esto se los leo porque existen o existían hasta la última vez, la colonia china entregó a la persona del primer mandatario un juego de muebles tallados en finas maderas que adornarían uno de los salones de la sede del Poder Ejecutivo. Y existía ese salón chino. A las 9 de la noche se inauguraron las obras del Palacio Municipal, es decir, del Palacio del Ayuntamiento, con una brillante recepción. Diríamos que casi a la altura de la Ciudad de los Palacios, ¿verdad? Según se lee la crónica del día, con la presencia de los delegados especiales, que quizá no tuvieron vida suficiente para contar todo lo que habían hecho en su visita a México, el palacio se vistió de luz que asombraba a todos los asistentes. Llegábase, dice la crónica, al guardarropa, instalado en un patio admirable, iluminado de luces verdes, entre follajes de musgo y guirnaldas tendidas con arte. Todo el adorno era verde, dice la crónica, eso no es mío. Todo el adorno era verde, de tal modo que, después de recibir la impresión deslumbradora de afuera, sentíase una tibieza como de invernadero y la suave caricia en los ojos de una tenue claridad de grata marina. Pero es cuando, no crean, esta es otra, la escalera central del Palacio del Ayuntamiento también se puede visitar. Esto no es de este tiempo, no es de don Porfirio, ni es colonial, ni es nada. Esto es hasta después, hasta los años 30. Ahorita me pierde el año en que se hace esa escalera, pero es obra de los 30, cuando se hace esa escalera central. Antes no sé cómo estaba dividida esa parte, pero sí, por supuesto que estaba en los patios, o el patio del que están hablando aquí esta crónica. Por supuesto, el Salón de Cabildos. En Chapultepec, los militares, se ofreció un banquete a los militares para los oficiales y marinos que vinieron a festejar las fiestas patrias. El día 21
con la presencia del gobernador, a las 8 de la mañana, o sea, además todo es tempranísimo, con la presencia del secretario de Gobernación, se inauguraron las obras de provisión de aguas potables del Distrito Federal, con el acueducto que traía el vital líquido desde Santa Cruz a Calpixca, en Xochimilco, hasta la estación de bombas de la Condesa. Los invitados se asombraron de lo magnífico de estas construcciones. Es muy interesante porque la casa de bombas de la Condesa no era una construcción medianita allí para que, pues nada más que cubriera, digamos, la maquinaria esta, no. Era una construcción fantástica que ahora está en Tlalpan. Sobrevivió cuando menos la fachada. Piedra por piedra la habían quitado porque es magnífica y está en Tlalpan por el bosque, que se llama, si no me equivoco, Bosque de Tlalpan, y es Casa de Cultura. Búsquenla, vayan a verla. Es extraordinaria. Lo extraordinario esta fachada magnífica, la majestuosidad de esto, para nada más, digamos, no nada más, era una obra magna. Ya hemos dicho que de esto me gustaría que alguien que conozca bien esa historia de toda la obra del drenaje que se hizo en tiempos de don Porfirio, nos pudiera dar una cátedra, porque ahí sí se necesita alguien que sepa bien de cómo se hizo esta obra, que es magnífica. Y traían el agua de Santa Cruz a Calpixca en Xochimilco, y sigue viniendo también de allá todavía una parte del agua que se consume aquí en la ciudad. Y venía por todo lo que, gran parte de los pueblos de Xochimilco, y venía por ahora División del Norte, que se llamó un tiempo Calzada del Acueducto, Calzada de las Bombas, o algo así, y después la calle de Nuevo León, en la Condesa, y allí todavía hay unos respiraderos, tanto en la avenida División del Norte como en Nuevo León, hay unos como torreoncitos, como torrecitas abiertas que son respiraderos de ese acueducto porfiriano, y concluyan en la estación de bombas de la Condesa, que estaba, vamos a ver si me puedo explicar, en donde, muy cerca de la embajada rusa, donde empieza el circuito interior, si no me equivoco, si es circuito interior. Allí estaba esa magna obra. Pues ninguna de estas obras viales más recientes existía. Entonces, como que le daba forma a ese paisaje de la colonia Condesa, ¿no? Esto, a las 10 de la mañana del día siguiente, no del mismo día 21, se inauguró, se colocó una placa alusiva a la prisión de Morelos en la Ciudadela. Yo no estoy diciendo todo, solo estoy diciendo algunas cosas de las que me parecen llamativas. A las 4 de la tarde de ese 21 se reunió el Congreso Pedagógico de Instrucción Primaria en la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres, que si no me equivoco estaba en Avenida Juárez. El día 22 fue el de la Cultura. Se inauguró solemnemente la Universidad Nacional, en uno de los actos más significativos celebrado en el anfiteatro de la preparatoria, presidido por el presidente de la República, el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, los directores de todos los establecimientos culturales y de educación superior. Es increíble porque aquí no lo escribe, qué raro, como les digo que corto, esto en el anfiteatro de la preparatoria, que hoy se llama el anfiteatro Simón Bolívar, pero llegaron, pues mejor dicho, invitados especiales de las universidades más importantes del mundo. Vinieron de Salamanca, vinieron de la Sorbona, vinieron de la Universidad de Oxford, de Cambridge, de Harvard, de todas las universidades del mundo, a festejar y a apadrinar, vamos a decir así, la inauguración de la universidad. Fue una cosa tan solemne. El discurso de Justo Sierra de ese día, pues claro, era su día, era el día de la educación, era el día de Sierra. Le habían negado, ya habíamos dicho alguna vez dijimos que para que Justo Sierra pudiera convencer a los diputados que no iba a ser la misma universidad heredada de la colonia, sino que era una nueva, completamente distinta, con una visión moderna, pues, aunque no lo dijeran en su momento, pero se demolió la universidad, el edificio antiguo de la universidad.
que era una joya, que ya hemos visto fotos, que estaba, pues no ocupaba el lugar donde ya está la Suprema Corte, porque la Suprema Corte ocupaba el lugar que fue la Plaza del Volador, pero digamos, terminando esa plaza, estaba la universidad en un espacio donde atrás de digamos hoy de la Suprema Corte, es una callecita chiquitita que se llama Castellanos Quinto. Allí más o menos estaría la universidad. Y en la esquina hay un Kentucky y hay unos edificios horrendos, y se demolió en 8. Y yo, aunque don Porfirio en uno de sus informes de 1908, porque acuérdense que ya dije que eran 2, esto dice que se demolió porque estaba en malas condiciones, pero que se guardaron las piedras. Yo lo único que sé es que se guardó, bueno, que los barandales están en el convento de la Merced, en el claustro de la Merced, y que la escalera, ahí sí, no me consta, está en el convento de Churubusco. Si alguien sabe eso, si está guardada ahí o no está, o se utilizó en otro edificio, no lo sé. Pero el resto, no creo que se haya guardado, y la verdad, un edificio muy bonito. Pero a pesar de haber tirado esa universidad, todavía se tardaron en darle, que los diputados aceptaran la creación de la Universidad Nacional, que por supuesto todavía no era autónoma. La autonomía la consigue hasta 1929. Entonces, vamos en el 22, y ya llevo más de una hora. A mí, se los juro que el tiempo se me va muy rápido, y les estoy prometiendo desde la semana pasada que vamos a ver las fotos de corrido. Créanme que al empezar hoy, dije, ay, creo que esta va a ser muy cortita, porque ya nada más son 15 días del mes. Ya llevamos más de media hora y sigo con la inauguración de la universidad, que fue, insisto, muy importante, y sobre todo, esto que les digo, apadrinada por las universidades con más historia, con más presencia en el mundo, con más, bueno, ¿qué palabra estoy buscando? Bueno, con más reconocimiento internacional, que hayan venido a apadrinar la creación de la Universidad de México. La verdad fue un logro de don Justo Sierra, que hay que tomarlo en cuenta. Y si pueden leer por allí el discurso de inauguración de la universidad, es una pieza, claro, don Justo era muy prolijo, hablaba mucho y era barroco en su vocabulario, eso lo aclaro, pero lo que él expresa en ese discurso, la verdad, es extraordinario, y es un personaje al que como que hemos ido dejando de lado. Hay que recordarlo, hay que recordar su tesón, su esfuerzo por la creación de instituciones, que eso es algo que me importa mucho a la hora que estamos hablando del centenario. No todo fueron fiestas, lo dijimos al principio, fueron congresos, fueron edificios para universidades, para escuelas, bueno, para la universidad, para escuelas, la Escuela de Altos Estudios, el campo deportivo de Balbuena, o sea, el manicomio general, las ampliaciones, la ampliación de la cárcel para convertirla en una de las mejores cárceles del mundo también, allá en Lecumberri. O sea, muchísimas cosas realmente impresionantes, ¿no? O sea, que vale la pena. Y bueno, también la ciudad guarda algunos recuerdos importantes, como que ese mismo día 22 se inauguró en la plaza del Colegio de Niñas el reloj donado por la colonia otomana en México, con la presencia del gobernador. Y habíamos hablado del gobernador del Distrito Federal. Y habíamos hablado en unos momentos de la escultura de Garibaldi, platicamos de la escultura de Washington, que no se pone en 10, no sé por qué, pero la va a inaugurar Madero. Ahorita, este reloj otomano que sí sobrevive y que está ahí en la esquina de Bolívar y Venustiano Carranza, afuera de una sucursal de un banco. La plaza sobrevive chiquita, pero sobrevive, y allí está el reloj libanés y una ranita muy bonita, que es como una historia de quién puso esa ranita y por qué, pero ahora se le conoce como la Plaza de la Ranita y el reloj libanés. Por la tarde de ese mismo día 22, 50,000 personas, dice aquí. Yo creo que esta es una exageración de la crónica, no puede ser. Se dieron cita en el bosque de Chapultepec, ya con 5,000 me doy de gana.
para estar presentes en la inauguración de los nuevos lagos. La Casa del Lago, que ahora pertenece a la universidad, ya existía. Esa existía desde 8 y se inaugura como Club del Automóvil. Es interesante porque pensar ahora que habría un club de automóvil. ¿Cómo? Pues sí, porque cada quien tiene su coche, pero para 1908 era un grupo así chiquitito los que tenían un automóvil. Entonces decidieron fundar un club para tener sesiones y tal vez hablar de automóviles o de otras muchas cosas. Y como Limantur, que era el ministro de Hacienda, era parte de ese club, pues construyen una casita para tener ahí sus sesiones con vista al lago. Entonces ya para esta fecha del día 22, que se dieron cita en el bosque de Chapultepec para estar presente en la inauguración de los nuevos lagos, es muy interesante este momento porque ya existía la Casa del Lago y entonces con el mejoramiento, Limantur en persona, ese es otro personaje que les recomiendo mucho estudiar. José Yves Limantur, mexicano, nomás que con nombre francés, y bueno, de origen francés, por supuestísimo, su papá era francés, él ya nace aquí, pero fue un hombre brillante por muchas razones como secretario de Hacienda, pero también un hombre preocupado por algunas cosas interesantes, como esto de arreglar Chapultepec y el pendiente. O sea, es que como si no tuvieran cosas que hacer. Es interesante su trabajo. Él sacó al país después de prácticamente un siglo de guerras internas, de pérdidas económicas, de la hacienda pública en cero. Él llega al país en vez de déficit, se llama superávit. Deja al país en superávit cuando se va. Había ganancias en vez de pérdidas. Él me pagaban $2 por $1. Eso no lo podemos creer, pero así era. Entonces, y después hubo un gran revuelo porque quedó a la par, $1 por $1, y eso un poquito antes de que saliera Don Porfirio. Entonces, todo eso generó disgusto. ¿Qué sería de esas personas que vieron entonces? Nunca se imaginaron lo que podría pasar. Iba yo a decir, ¿qué sería de aquellos si vivieran hoy? Pero eso es mucho más difícil. Es más fácil pensar en que aquellos nunca se imaginaron que íbamos a llegar a los números. Y no digo de ahora, cuando hace unos, ¿qué serán? 20 y tantos años, se le quitan 3 ceros a la moneda. Entonces, lo que ahora cuesta $6, pues costaría 6,000. Y así me pone la inflación, qué sé yo. Entonces, es increíble. Pero todas estas épocas, todos estos gastos, todos estos dineros que se invirtieron, realmente valieron la pena. Y Limantur pues hizo un trabajo muy serio y se dedicó además a arreglar Chapultepec. Entonces, y curiosamente, él hizo muchas de las obras que culminaron en esta época, pero sobre todo Chapultepec fue así como su trabajo. También había hecho la casa del estudiante indígena, la casa del estudiante que recibía a estudiantes de la provincia, que también había sido obra totalmente de Limantur, y otras cosas que se le pueden tomar en cuenta. Hace rato dijimos también que el Club de Obreros de Balbuena era obra de Limantur. O sea, hizo muchas cosas, pero curiosamente, porque seguramente ya presentía algo, porque con motivo de la revolución, él se va a París durante las fiestas y se queda allá. O sea, yo no me explico qué carácter pudo tener para aguantarse las ganas de estar en una celebración tan grande en la que él había participado en serio. El 23, ya vamos a acabar, el señor presidente de la República ofreció a la sociedad mexicana el gran baile de Palacio. En eso no me voy a entretener, más que en contarles que las crónicas, bueno, hablan de una cosa, de lujo y de orden y de presencia y de todo lo que quieran, de las mejores sociedades y las mejores familias, pero techaron todo el patio del Palacio. O sea, si uno ve las fotos de Palacio, no reconoces, porque todo el patio estaba techado para que en el patio, y claro, tablones de madera y todo lo que ustedes quieran, para que se pudiera llevar a cabo ese baile.
Y no solamente era la sociedad mexicana, eran todos los invitados extranjeros que habían venido a celebrar ese centenario. Por la mañana, eso fue en la noche, pero por la mañana el presidente de la República había colocado la primera piedra de lo que sería, y nunca llegó a ser, el Palacio del Poder Legislativo. Es decir, donde ahora está el Monumento a la Revolución. Eso que ahora es el Monumento a la Revolución, iba a ser la cúpula del gran Palacio Legislativo, que correría a ambos lados, y la parte central era el monumento. Se llegó a adelantar bastante, y ya cuando don Porfirio pone esa primera piedra, es entre comillas, porque no es que estuviera plano y apenas iba a empezar, no. En 1910 ya estaba construida gran parte de la estructura. Hay muchas fotos, y en este libro que les enseñé del catálogo de la exposición con motivo del centenario, hay más fotos todavía de las que yo había visto, y hay fotos, y ahí se ve a don Porfirio ya subiendo escaleras. Él ponen un presidio muy, muy bien armado dentro de la estructura que ya estaba hecha. Entonces, vaya, ya tenía un adelanto, le faltaba mucho. Por eso es que con la llegada de la revolución, aunque los presidentes Madero, hasta Venustiano Carranza, trataron de continuar esa obra, no fue posible, faltaba mucho, se requería mucho dinero y no se hizo. Pero, pues hubiera sido un edificio exageradamente lujoso, pero realmente muy impresionante. 6 días faltaban para que terminara el mes. Los 6 días que faltaban para que terminara el mes se fueron en su mayor parte comentando lo que ya se había vivido. El 24 se inauguró el Congreso de Agricultura. O sea, les digo, congresos, parte académica también llevó este centenario. El 25 se celebraron maniobras militares en Molino del Rey. El 26 se inauguró el túnel de Tequisquiac, que es una parte fundamental del drenaje del que ya veníamos hablando. O sea, este drenaje, que por un lado traía el agua limpia de Xochimilco y por otro lado sacaba el agua sucia, se iba hacia Zumpango, en el Estado de México, y que sobrevive parte de esa construcción extraordinaria que se hizo para recibir el agua que llegaba de la ciudad, y que es una obra que ayudó a la ciudad de una manera impresionante, porque se hizo, fíjate, esto es fundamental, se hizo con el afán clarísimo y en primer término de evitar las epidemias y las enfermedades. Entonces, porque antes, esto que estamos viviendo ahora es totalmente inusual y no se debe tanto a la falta de agua o a las inundaciones, pero hasta antes de esta obra magna, las epidemias llegaban constantemente. Entonces se formó un consejo de salubridad y se llegó a la conclusión de que parte fundamental era la inmundicia que había en la calle, la basura y la falta de agua. Entonces se empieza a hacer todo un programa muy importante de saneamiento y de limpieza, y otra parte fundamental, la llegada de agua limpia y la salida de agua sucia para evitar estancamientos de agua, charcos, todo ese cochinero y las inundaciones. En la tarde el 27 se inauguró la fábrica de pólvora en Santa Fe, y por la noche un suntuoso baile en el Casino Español. El 29, ya les había adelantado, se inauguró el ensanche de la penitenciaria del Lecumberri, y el 30 por la noche, para cerrar con broche de oro, la apoteosis de los caudillos de la independencia en el patio central del Palacio Nacional, con lo que don Porfirio se pudo disponer a descansar con la satisfacción del deber cumplido. O sea, fue un mes en donde no pararon todos los ministros del gabinete y el propio presidente de la República, y la esposa con las esposas de los invitados especiales, que todo eso no se los narro, las fiestas que tuvieron, las inauguraciones a las que también fueron. O sea, fue una agitación bonita, divertida, amena, y yo creo, sin duda que imborrable. O sea, para todos los habitantes de la ciudad fue
seguramente una etapa imborrable de su vida. Unos nunca se les pudo olvidar lo que fue el centenario de la independencia en 1910. Todos teníamos ganas de que el 2010 fuera algo parecido, y ni a los talones de todo lo que leímos, ¿no? Entonces, con la pena, les prometo la próxima empezar con fotos y ya empezar a ver algo del Zócalo durante la Revolución y el siglo XX. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima. Gracias.